Ave María Purísima. Cuarto encuentro, introducción a la Sagrada Escritura, iniciación a la Sagrada Escritura. Vamos a fundarnos en este cuarto encuentro exclusivamente en el Nuevo Testamento. Para arrancar, digamos, algo que tiene que ver también con el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay un hecho fundante, un hecho que es, voy a tomar mate yo solo y por la pandemia no lo puedo compartir, así que voy a estar acá con mi matecito y ustedes a lo mejor en casa cuando sigan también podrán hacerlo. El hecho fundante del Antiguo Testamento es la liberación de Egipto, la salida del Mar Rojo, de Egipto, el paso por el Mar Rojo, mejor dicho, la salida de Egipto, el camino por el desierto, cuando Dios también hace una alianza con el pueblo. El libro del Éxodo, se puede decir, es el hecho fundante, la gesta de Egipto, de la salida de la liberación de Egipto. Es un hecho que tiene, obviamente, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene por decirlo de alguna manera, un fundamento histórico, pero que en concreto, saber específicamente bien todo lo que sucedió y cada uno de los hechos que acaecieron en torno a esta liberación de Egipto y al paso por el desierto, nunca vamos a tener del todo el rigor histórico y el conocimiento de saber qué es lo que sucedió en cada una de esas situaciones. Con el Nuevo Testamento también hay un hecho fundante. El hecho fundante del Antiguo Testamento, esta liberación, se va a convertir luego, este hecho histórico, en un hecho teológico, o sea, el suceso se interpreta teológicamente, o sea, desde Dios, desde la fe del pueblo en Dios. Entonces, no interesa tanto saber qué fue bien lo que pasó. Al hombre de hoy le interesa saber qué fue bien lo que pasó, qué fue exhaustivamente lo que pasó. Pero al hombre bíblico, al pueblo de Israel, no le era tan importante eso, sino saber quién era Dios, que Dios le hablaba y cuál era la respuesta del pueblo a ese Dios. Notar que es un pueblo que se sabe, elegido de Dios, amado por Dios, y después viene una alianza. El hecho fundante del Nuevo Testamento, y esto lo digo porque en definitiva sienta las bases de todo lo que voy a seguir diciendo, compartiendo con ustedes, es sin lugar a dudas la resurrección de Cristo, la resurrección, la piedra fundamental. ¿Se acuerdan aquella parábola que Jesús cuenta cuando cita el Salmo 117 diciendo, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Bueno, la piedra angular del Nuevo Testamento es la resurrección de Jesús. Es un hecho histórico, evidentemente es un hecho histórico, pero sobre todo es un hecho teológico, es un suceso que tiene un sentido y debe ser interpretado como la piedra basal del Nuevo Testamento. Jesús resucitó y a partir de aquí, y sobre todo cuando también el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, todo esto, para cómo lo estamos celebrando en estos días, estamos justo a las puertas del nuevo Pentecostés, todo viene a nuestra mente también de la mano de la liturgia. La resurrección de Jesús es un hecho tan importante que es como que los apóstoles después de eso, después de Pentecostés, empezaron a darse cuenta quién era de verdad Jesús, porque hasta su resurrección, hasta su muerte en cruz, hasta su resurrección y hasta Pentecostés, hasta ese momento, es como que sí lo conocían, pero todavía no terminaban de darse cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron, evidentemente, ayudados por el Espíritu, profundizando en la figura de Cristo, en quién era Jesús, y solo después de Pentecostés y gracias al Espíritu Santo, pudieron darse cuenta del todo quién era. Y por eso, el primer anuncio de los discípulos es este querigma, del cual seguramente habrán hablado muchas veces en la escuela de discipulado, el anuncio gozoso de la fe primitiva cristiana, de la fe concisa. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Esto es lo que yo he recibido, dice Pablo en la primera carta de los Corintios, y a la vez les transmito a ustedes. Cristo fue muerto en cruz, al tercer día resucitó y vive para siempre. Entonces, ¿qué es lo primero en el Nuevo Testamento? La resurrección de Jesús. A partir de ahí, el hecho es tan fundante que la comunidad se va edificando alrededor de esto. Por eso los primeros escritos, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo.
Uno dice, ¿qué fue lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? No, las cartas de Pablo. Y uno dice, ¿cómo las cartas de Pablo? Si Jesús estuvo antes. Claro, porque no hubo necesidad de escribir antes. ¿Por qué? Porque estaban los apóstoles que eran los testigos oculares de Cristo. Eran quienes habían estado con él desde el comienzo de su ministerio público. Cuando Juan comenzó a bautizar, esto también está claro en el libro de los Hechos, hasta el día de su ascensión a los cielos. Entonces, como estaban vivos los apóstoles, no había necesidad de escribir nada, ellos eran los testigos oculares. Pero Pablo empieza a escribir cartas a las comunidades porque tiene que ejercer sobre ellos su paternidad espiritual a medida que las va fundando y también cuidarlas y velar por ellas cuando no puede estar presente. Y en las cartas empieza a ver este querigma, este anuncio y esta proclamación gozosa. Este querigma se puede ver también como que tiene una estructura de 3 partes que aparece numerosas veces en los discursos, por ejemplo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos, se contabilizan 24 discursos, más o menos. Hay 9 que son de Pablo, 8 discursos que son de Pedro y 7 discursos que son de otros personajes. Fíjense, 9 discursos de Pablo, 8 discursos de Pedro, 7 de otros protagonistas. Pero, por ejemplo, los discursos querigmáticos, en el día de Pentecostés es el quizás que más todos tenemos presente. De hecho, va a ser la primera lectura de esta solemnidad que ya se avecina. Y en los demás también se puede ver como un esquema común. Hay un acontecimiento, así arranca el discurso. ¿Cuál es el acontecimiento? Jesús. Jesús, sus palabras, sus obras. Su resurrección, ese es el gran acontecimiento. Que está luego interpretado por las Escrituras. La segunda parte de esta estructura es la interpretación a la luz de las Escrituras. El Nuevo Testamento alcanza su pleno cumplimiento. El Antiguo Testamento profetizó sobre este Jesús. En el tercer video que compartimos con ustedes, la frase de San Agustín era novus invetere latet, vetus in novo patet. O sea, el nuevo está latente, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo en el Nuevo está patente, está realizado, se realiza. Toda la tradición cristiana, todo el cristianismo primitivo veía el Antiguo Testamento como una profecía de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es profético de Cristo. Entonces, los apóstoles en sus discursos hablan del acontecimiento, Jesús y su resurrección, de la Escritura, que alcanza su pleno cumplimiento en el Antiguo Testamento, y a la vez es un acontecimiento que interpela, que mueve algo, porque claro, nunca un discurso es un mero discurso, siempre obliga a una opción. ¿Y cuál es la opción? Aceptar la salvación de Cristo, aceptar vivir como bautizados, convertirse y bautizarse y aceptar esa fe en Cristo. Esto va a ser tan basal, es una base tan importante que la fe de los discípulos y de todo el Nuevo Testamento se levanta en esta piedra fundamental. Ellos son los testigos, de aquí nace entonces el primer anuncio, de aquí van haciendo también la celebración. ¿Por qué? Porque de este primer anuncio nace la comunidad, y la comunidad ¿qué hace? Celebra. Entonces, ¿qué es lo que también se va desarrollando? El culto, donde hay credos y cánticos. Por ejemplo, el credo es, esto es lo que hay que creer, y esto es lo que hay que celebrar. Entonces, se va organizando la comunidad. Por eso, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, versículos del 5 al 11, encontramos todo un cántico que Pablo cuenta en los Filipenses, que evidentemente tiene una prehistoria muy larga al momento de que Pablo escriba eso. Seguramente era un cántico litúrgico de las primitivas y de las primeras comunidades cristianas. Entonces, por eso vemos cómo primero en el Nuevo Testamento se escriben las cartas de Pablo y tiempo después se escriben los evangelios. Y como me lo explicaron una vez, ¿cómo? De atrás para adelante. ¿Cómo escriben los evangelios? Primero escribían la resurrección, los relatos de la resurrección. Después, obviamente, si resucitó, que tuvieron que agregar a esa resurrección, que tuvieron que poner a la resurrección, los relatos de la pasión. Y después fueron escribiendo el resto de las otras partes de la vida de Cristo, de su ministerio público, y después, al final de todo, los relatos de la infancia y del nacimiento. Fíjense, entonces, cómo se va armando justamente de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque lo último que tenían, y lo más maravilloso, era la resurrección y el anuncio. Lo primero que tenían era el Cristo glorificado, el Cristo a quien cantaban y a quien también celebraban. Este sumo sacerdote, Cristo glorificado,
empieza a ser anunciado por Pablo. Y termino con algo de Pablo, se va algún minuto más, pero bueno, les pido y les ruego que tengan paciencia, pero esto particularmente a mí me gustó muchísimo. Pablo era un fariseo y tiene conocimiento de este Cristo a quien persigue. ¿Por qué lo persigue? Porque el fariseísmo no podía aceptar que Cristo fuera el Hijo de Dios, por un montón de cosas. Pero miren lo de Pablo. Pablo vive, su teología se basa en una verdadera revolución. Podría decir un lenguaje coloquial, que Dios lo dio vuelta a Pablo y Pablo dio vuelta a todo. O sea, dio vuelta al mundo, el mar Mediterráneo y la cuenca del Mediterráneo con el anuncio de la buena nueva de Cristo. Y fue un misionero enorme, una piedra fundante de toda la iglesia para siempre. Entonces, Pablo perseguía a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había sido condenado, él era fariseo y por lo tanto adepto a la ley de Moisés. Había sido condenado por las autoridades religiosas Jesús. Y por lo tanto, las autoridades religiosas representaban la ley de Moisés. Por lo tanto, la ley de Moisés condena a Cristo. Hay una frase en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, que dice que es maldito el que cuelga de un árbol. Otras traducciones dicen, el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. O sea, Cristo es una maldición de Dios, fue condenado por la ley y Dios, ese que tanto él anunciaba, no hizo nada para salvarlo. Por lo tanto, Dios corroboró que Cristo es el maldito del árbol. Pablo, convencido de eso, sale a perseguir a los que siguen a ese maldito. Pero ¿qué pasa? Los cristianos que dicen, no, a ese Cristo colgado de un árbol Dios lo glorificó. Ese se le aparece camino de Damasco, se le aparece a Pablo y Pablo se da cuenta y abraza la fe en Cristo porque Cristo le concede esa gracia y se da cuenta de que es todo al revés. El maldito en realidad es el glorificado. Y por lo tanto, si Dios ha glorificado a Cristo, la ley queda desaprobada. La ley que condenaba ahora es condenada, porque Cristo ha resucitado y porque es el glorificado de Dios, no el maldito que cuelga de un árbol. Entonces, todo lo que Pablo creía se derrumba, ya no vale nada. Y por eso Pablo, el fariseo judío, se hace primero discípulo y después apóstol. Esto se lo dejo también a ustedes que están en la escuela de discipulado para que piensen que los primeros escritos del Nuevo Testamento tienen que ver con este Pablo. ¿De dónde arranca todo lo de Pablo? De la glorificación de Cristo, de la gloria de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El resucitado que se le aparece camino de Damasco. Entonces, él va después a escribir todas sus cartas con esta teología. ¿Qué es lo que salva? Creer en Cristo. Y por eso todo cambió y todo pasa por Cristo resucitado. Pero ese Cristo resucitado, todo parte de que es el Cristo que está en la cruz. Ya no es el maldito, sino el glorificado, el que volverá. No se trata de hacer, sino de recibir la salvación y la gracia de Cristo. Que Dios lo bendiga.